Bien, a continuación estaremos trabajando con los dos métodos principales de darle formato a la impresión de los strings aquí en Python. Como pueden ver, aquí tengo los dos métodos que estaremos trabajando. El primero es el punto format, que es más básicamente antiguo y sí, realmente es el principal, el primero, ya que este de fstring, el segundo, fue agregado a partir de la versión 3.6 de Python, o sea, lo que es relativamente nuevo. Pero a muchas personas le gusta más este segundo método y realmente fue solicitado durante mucho tiempo para que fuera agregado a Python, ya que este método es bastante utilizado en otros lenguajes de programación. Pero nada, o sea, vamos a iniciar con el primero y luego seguiríamos con el segundo. Pero nada, si aquí declaramos un string, por decirlo así, nombre igual a Luis, y lo normal sería imprimir la variable. Si lo ejecutamos, como podemos ver, aquí tenemos Luis, pero, o sea, lo que este método nos plantea es que podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí imprimir, mi nombre es, bueno, ni siquiera los dos puntos. Aquí ponemos punto format, como pueden ver es un método que está incluido dentro de los strings. Y ya aquí dentro de los parámetros yo le voy a pasar la variable que en este caso quiero imprimir, que es nombre. Y ya aquí en la posición en la que yo quiero que se imprima, debo de pasar las llaves, o sea, abrir llave y cerrar llave, para que la variable sea impresa dentro de lo que es el string. Si lo ejecutamos de nuevo, como pueden ver, déjame cerrar esto. Ya. Como pueden ver, aquí simplemente poniendo las llaves, automáticamente el IDE agrega la variable que tengamos acá. Si por ejemplo, y ponemos mi apellido, por ejemplo, es, para ya agregar otra variable y que vea un poco más de funcionalidad, tendríamos que poner una coma y en este caso sería apellido, pero como esa variable no existe, la podríamos crear acá abajo. Urena. Y como pueden ver, si vuelvo y lo ejecuto, ya automáticamente mi nombre es Luis y mi apellido es Urena, ya que la ñ no existe aquí. No, a ver si la imprime, porque algunos lenguajes no la soportan por defecto, pero en este caso sí. Y esta sería básicamente la forma de hacerlo. Como no sé si lo notaron, pero básicamente lo está haciendo en orden. En las primeras llaves, él imprime la primera variable y en la segunda imprime la segunda variable. Yo podría cambiarlo. Si aquí ya básicamente lo que está es tomando los índices de estas variables, esta sería la índice 0 y esta tendría índice 1. Si aquí yo pongo que lo pongo invertido, que me imprima el índice 1 y aquí la 0, y pongo que por ejemplo mi apellido es y nombre, sin necesidad de cambiar el orden en que puse las variables acá, solamente cambiando el índice dentro del string. Como pueden ver, aquí dice mi apellido es Ureña y nombre es Luis o Luis. Es así de simple. Básicamente escribimos punto .format y aquí las variables que queremos imprimir y ya aquí él las va a reemplazar automáticamente dependiendo del orden que le demos. Cabe destacar que podríamos decir, por ejemplo, hoy es, no sé,
sábado. Bueno, eso es lo que vamos a poner acá. Por ejemplo, el sábado y aquí día. Vamos a borrar esta, ya no la necesitamos. En este caso voy a poner día, que es la variable, elimino esta, y aquí agrego las llaves. Y si básicamente ahí lo corremos, está imprimiendo hoy es sábado. Vamos a poner aquí un signo de admiración. Si yo quisiera, por ejemplo, imprimirlo más de una vez, lo pudiera hacer. Por ejemplo, reutilizar, o sea, la misma variable. Por ejemplo, y mañana no será sábado, por ejemplo. Automáticamente aquí yo debería de pasarle los índices, como es la que está en el 0. Ambas son índice 0. Y al imprimirlo, como pueden ver, aquí lo hace sin ningún problema. Hoy es sábado y mañana obviamente no será sábado. Por lo que si quisieran ponerlo más veces, la cantidad que les parezca, lo pueden hacer y él los va a seguir imprimiendo. Cabe tener en cuenta que sí será con el índice que le pasemos acá, dentro del llamado. Bien, otra forma de hacerlo sería, en lugar de utilizar índices, utilizar dígase letras o nombres específicos dentro de aquí de la función format. Digamos que D, yo digo es igual a sábado. En este caso D viene a ser lo mismo que día. Ya yo no necesitaría esta variable acá. Y al hacer ese cambio, como aquí al ejecutarlo me va a dar un error, ya verán por qué. Porque básicamente al yo utilizar la D y declarar el string aquí dentro de la función format, ya él no puede hacer utilización de los índices, por lo que yo necesito poner la letra D dentro de las llaves. Y aquí voy a borrar la que están de más porque es esencialmente lo mismo. Y en este caso sí pueden ver que funciona. Hoy es sábado y mañana no será sábado. Eso es utilizando, es exactamente lo mismo que hemos visto hasta ahora, pero en lugar de utilizar índices, utilizamos esta letra o palabra que escribamos acá. Yo pude haber dicho día, básicamente declarar la variable aquí. Ya aquí hubiese tenido que decir día y aquí también. Y al ejecutarlo es exactamente lo mismo. Lo único que la idea de hacerlo acá adentro es, hacerlo lo más pequeño posible para no tener una variable completa aquí dentro, el nombre completo. Ya lo siguiente sería, por ejemplo, la impresión de números tipo float, por decirlo así, de números de punto flotante, ya que si digamos aquí resultado, crear una variable de resultado, digamos que es igual a 100 dividido entre 890, y si yo imprimo ese resultado, como pueden ver aquí, la cantidad de cifras luego del punto decimal es inmensa, y eso generalmente no es lo que queremos. A veces solo queremos 2 cifras después del punto, o 3 o 4, pero quizá nunca tantas. Entonces, para esto podemos utilizar con el método .format de la siguiente manera. Yo puedo decir que el string, el resultado es, y ya aquí poner aquí .format, yo digo aquí que es F, pongo los 2 puntos, y el siguiente parámetro que continúa aquí es como la cantidad de números o de espacios que yo quiero que el número me ocupe cuando se esté imprimiendo. Ya luego les muestro otro ejemplo con un número mayor a 1, pero generalmente este no es el que nos interesa, sino el siguiente. Ponemos un punto y ya aquí le especificamos la precisión que queremos. Digamos que yo quiero solamente 4 cifras luego del punto decimal. Aquí sería hasta 1123, y
aquí, exacto, si yo pongo aquí, por ejemplo, R, voy a quitar esto. Entonces aquí yo pongo que R es igual a lo que yo tengo en la variable resultado, que aquí podemos ponerlo así, o sea, en lugar de poner un valor directo, lo podemos simplemente traer de una variable ya existente. So, si yo le ejecuto en este caso, como pueden ver, aquí sí me trajo lo que yo necesitaba, o sea, es 0.1124, o sea, solamente 4 dígitos luego del punto decimal. Aquí, como les decía, con este número, si por ejemplo yo pongo un 5, lo que van a ver es que él va a agregar, o sea, como 5 espacios acá. Aquí, bueno, no lo hizo, vamos a ver, 10. Bueno, en este caso sí los agregó. Pero en esencia es eso, o sea, la cantidad de espacios que yo quiero reservar para ese número, porque puede que sea, o sea, solamente 100 o 120, por ejemplo aquí si yo lo pongo directo 124 y lo no, 124, ok, porque no es punto, o sea, el tipo de datos solamente entero, punto, no sé, 90, 56, 74, so, si lo ejecuto de nuevo, ahí sí, y como pueden ver, ya él reserva, o sea, contando a partir de acá, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o sea, hasta llegar a 10. Y básicamente eso es lo que hace, él reserva esa cantidad de espacios para el número y inicia contando, o sea, de derecha a izquierda los espacios reservados. Pero como les digo, o sea, generalmente ese no es tan necesario, tan utilizado, sino el de la precisión. Ya ahora vamos a ver el segundo método, que en este caso sería el fstring, que es, o sea, proviene de formatted strings literals, básicamente. So, si aquí queremos imprimir, print, la misma oración que teníamos anteriormente, lo único que debo de poner es una F aquí delante del string y luego decir, por ejemplo, hoy es igual las llaves, pero aquí dentro de las llaves yo pongo el nombre de la variable directamente y mañana no será igual día. So, si se fijan, este método es mucho más corto, solamente debo agregar una F delante del string que estoy creando y ya directamente dentro de las llaves yo llamo la variable, por eso se llama literal, o sea, literalmente, la variable literal, y la paso directamente en las llaves y cuando ejecuto el código, como pueden ver, es exactamente lo mismo, lo único que es mucho más corto, más abreviado. O sea, y no hay que tener pendiente que, o sea, qué índice estoy pasando, en qué orden lo estoy pasando. Simplemente la variable que yo quiero que se imprima, yo la llamo directamente y ahí se ve reflejada. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo que teníamos anterior, con el nombre y el apellido. Y si aquí decimos mi nombre es, pongo las llaves y pongo el nombre y mi apellido igual llaves y aquí apellido, si lo imprimimos, como pueden ver, sigue funcionando exactamente igual, sin ningún problema. Mi nombre es Luis y mi apellido es Ureña. Y nada, o sea, básicamente ya esto finalizaría como los detalles específicos de los strings, ya viéndolos a detalle. Ya en el siguiente video estaremos viendo lo que son las listas, introduciremos ese concepto
y cómo se manejan aquí en Python para que las puedan empezar a utilizar. De mi parte esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente video. Adiós.